¿Has escuchado la frase, cuando alguien muestra quién es, créelo? Pues sí. En el universo de las relaciones amorosas, lo que un hombre dice puede revelar con precisión quién es mucho más que sus actitudes cuidadosamente ensayadas en las primeras citas. Pero, ¿y si esas frases que parecen normales en la superficie esconden en realidad rasgos oscuros de su psique, heridas no sanadas y arquetipos mal resueltos que inevitablemente te arrastrarán a una espiral de dolor emocional y pérdida de autoestima? Sí, existen palabras que deberían sonar como una alarma ensordecedora para quien está mínimamente despierta. Y hoy vamos a explorar exactamente eso. Y recuerda, si un hombre dice estas 5 cosas, corre, déjalo de inmediato. Carl Gustav Jung, uno de los mayores nombres de la psicología profunda, nos dejó un poderoso legado para comprender los juegos inconscientes que rigen nuestros vínculos afectivos. Él decía que aquello que no enfrentamos en nosotros mismos, terminamos proyectándolo en el otro. Y es precisamente por eso que tantas mujeres terminan relacionándose con hombres emocionalmente indisponibles, narcisistas o manipuladores sin entender por qué. Lo que al principio parecía química, con el tiempo, se revela como una dinámica tóxica que lentamente corroe el amor propio y crea una dependencia disfrazada de pasión. Ahora imagina que tuvieras un mapa simbólico para identificar estos patrones antes de perderte en ellos. Eso es lo que este video te va a ofrecer. Vamos a descifrar 5 frases comunes que algunos hombres dicen, a veces con encanto, a veces con brutal sinceridad, pero que, bajo la luz de la psicología junguiana, revelan arquetipos oscuros como el del puera eternus, el Don Juan e incluso el depredador emocional. Y lo más importante, voy a mostrarte por qué, al escuchar estas palabras, la actitud más sabia, más amorosa contigo misma, es salir inmediatamente de esa relación sin mirar atrás. Es posible que en algún momento hayas escuchado estas frases, tal vez de un novio, de un ligue, o incluso de un hombre por el que aún sientes algo. Y está bien, este espacio no es para juzgar, es para tomar conciencia, porque cuanto más entiendes sobre las fuerzas invisibles que mueven los vínculos afectivos, más te fortaleces para decir no a lo que no te nutre. Jung decía que no nos volvemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y hoy vamos a arrojar luz sobre esas frases que, aunque muchas veces parezcan inofensivas, son un presagio de tormenta. Así que antes de continuar, si este contenido ya tiene sentido para ti, si sientes que necesitas ver con más claridad las señales que los hombres revelan desde las primeras interacciones, dale like ahora. Eso ayuda mucho al canal a alcanzar a más mujeres como tú, que están buscando salir de ciclos repetitivos y crear relaciones más conscientes y verdaderas. Y claro, suscríbete también, porque aquí nuestro viaje siempre va más allá de la superficie. Ahora respira profundo, porque lo que viene a continuación puede provocarte y confrontarte, pero sobre todo, va a liberarte. ¿Te has encontrado repitiendo el mismo tipo de relación, aún jurando que esta vez sería diferente? ¿Has sentido que, aunque cambie la apariencia de la persona, en el fondo es como si te estuvieras involucrando con el mismo hombre, el mismo tipo de dolor, el mismo vacío? Pues sí, eso no es mala suerte, no es karma, y mucho menos un defecto tuyo. Eso tiene nombre. Y quien nos ayudó a entenderlo de forma profunda fue Carl Gustav Jung. Pero tranquila, no necesitas pensar que vamos a entrar en un tema teórico, pesado y lleno de palabras complicadas. Lo que Jung descubrió, y que tiene tanto sentido hasta hoy, es justamente eso que tú sientes pero no sabes cómo explicar. Él se sumergió en las profundidades del alma humana y percibió que existe algo en nosotros que opera por debajo de la superficie de la conciencia. Son patrones, imágenes, historias internas que cargamos desde mucho antes de nacer. Él llamó a eso arquetipos. Y son esos arquetipos los que muchas veces eligen por nosotras. El tipo de hombre que nos atrae, lo que aceptamos en una relación, cuánto nos anulamos por miedo al rechazo.
Jung también nos habló de la sombra, ese lado nuestro, que escondemos incluso de nosotras mismas. Y adivina qué, es precisamente esa parte la que atrae figuras que nos van a obligar a mirarla. Un hombre controlador puede mostrarnos cuánto todavía tememos asumir nuestra propia autonomía. Un hombre ausente puede reflejar la herida de abandono que llevamos desde la infancia. Él decía que todo lo que nos irrita o nos fascina en el otro nos enseña algo sobre nosotras mismas. No es poético, es brutalmente verdadero. La relevancia de Jung está justamente en traducir el dolor emocional en un lenguaje simbólico. Nos da herramientas para entender por qué ciertos comportamientos tóxicos nos afectan tanto, por qué insistimos en relaciones que sabemos que nos van a herir y por qué es tan difícil salir de ciclos repetitivos. Él no vino a enseñarnos a evitar el dolor, sino a comprenderlo, porque solo así deja de controlarnos. Cuando entiendes las ideas de Jung, dejas de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto? Y comienzas a preguntar, ¿qué me está intentando mostrar esto? Y ese cambio lo cambia todo, porque dejas de ser rehén de elecciones inconscientes y comienzas, de verdad, a construir relaciones más conscientes, donde el amor no es sinónimo de sufrimiento. Entonces dime, ¿alguna vez te has sentido prisionera de un patrón? ¿Has notado que, aunque cambie el escenario, la historia parece siempre la misma? Si es así, quédate conmigo. Porque lo que Jung nos dejó es más que teoría. Es un mapa para quien está cansada de perderse en el amor. ¿Te has dado cuenta? De cómo, a veces, una simple frase dicha por alguien te causa un malestar inexplicable. Como si esas palabras tocaran algo mucho más profundo que el tema en sí. Eso sucede porque, desde la óptica de la psicología junguiana, el lenguaje es mucho más que comunicación. Es un espejo del inconsciente. Carl Jung nos enseñó que, aunque intentemos controlar lo que mostramos al mundo, siempre hay una parte de nosotros, la parte inconsciente, que se manifiesta de forma involuntaria. Y uno de los canales más reveladores de esa manifestación es precisamente el lenguaje. Palabras, expresiones, tono de voz, pausas e incluso el vocabulario que elegimos no son neutros. Cargan símbolos, emociones reprimidas, complejos no resueltos y partes de la psique que operan fuera de nuestro control consciente. Cuando un hombre dice, por ejemplo, no me gusta apegarme, puede estar revelando mucho más que una simple preferencia. Puede estar revelando el arquetipo del puera eternus, el eterno adolescente. Alguien que teme la responsabilidad emocional, que huye del dolor del compromiso porque, en algún nivel, asocia la intimidad con la pérdida de libertad. O cuando dice, todas mis ex están locas. Lo que está emergiendo ahí tal vez sea una proyección inconsciente de su propia sombra, una negativa a mirar su propio papel en los conflictos, un mecanismo de defensa que intenta proteger al ego del dolor, de reconocerse falible. Jung afirmaba que el inconsciente nos habla todo el tiempo, no solo en los sueños, sino en la elección de las palabras, en los lapsus lingüísticos, en los chistes que parecen inofensivos pero que cargan una agresividad velada. Esto significa que, cuando estamos atentas a lo que se dice, y sobre todo, a cómo se dice, tenemos la oportunidad de ver más allá de las apariencias. El lenguaje revela valores, miedos, deseos ocultos. Revela si alguien está realmente presente o solo interpretando un papel. Revela incluso qué heridas carga esa persona y que, inevitablemente, intentará proyectar en ti. Y lo más interesante es que esta observación aplica tanto para el otro como para nosotras mismas. Aquello que decimos sin pensar, las frases que repetimos automáticamente, los discursos que usamos para protegernos, todo eso puede enseñarnos mucho sobre las creencias inconscientes que aún nos aprisionan. Cuando una mujer dice, todos los hombres son iguales, por ejemplo, tal vez está verbalizando una creencia que refuerza su desilusión, fruto de relaciones en las que se anuló demasiado. Y al repetir esa idea, sin darse cuenta, termina atrayendo exactamente el mismo patrón que desea evitar. Por eso, escuchar con atención es un acto terapéutico. No solo para entender al otro, sino para entenderte a ti misma.
Jung nos invita a observar cada frase como una manifestación simbólica del alma, una invitación a descifrar los enigmas que la psique esconde detrás de lo obvio. Entonces, la próxima vez que escuches una frase que parece pequeña pero te inquieta, no la ignores. Pregúntate, ¿qué revela esto de quien la dice? ¿Y qué despierta en mí? Ese es el inicio de la escucha profunda, esa que nos salva de repetir los mismos errores y nos acerca a relaciones más conscientes y verdaderas. Estás exagerando. ¿Cuántas veces has escuchado esa frase? Tal vez dicha con un tono calmado, casi racional, como si la persona solo intentara ayudarte a ver las cosas de un modo más objetivo. Pero detrás de esa apariencia de cuidado se esconde uno de los mecanismos más sutiles y peligrosos de manipulación emocional, el gaslighting. Y Carl Jung, aunque no usara ese término, que surgiría décadas después, ya nos daba herramientas para reconocer y comprender este tipo de violencia psíquica. Cuando un hombre dice que estás exagerando, no solo está opinando sobre lo que ocurrió. Está intentando distorsionar tu percepción de la realidad. Está negando el valor de tu emoción, colocando tu sensibilidad como un problema y, aún más grave, posicionándose como el dueño de la verdad. Esta actitud revela una estructura psíquica defensiva, donde el otro se niega a entrar en contacto con el impacto real de sus acciones, justamente porque eso exigiría responsabilidad emocional. Y esa es una moneda que muchos no quieren pagar. Desde 1900, la perspectiva junguiana. Esa frase surge del intento del ego de protegerse de la sombra. En lugar de acoger el dolor que el otro expresa, el sujeto prefiere desacreditarlo, como diciendo, el problema está en ti, no en mí. Esto revela un ego frágil, que no tolera el enfrentamiento, que no soporta mirar sus propias fallas. Y es justamente por eso que ataca la percepción ajena, porque en el fondo teme su propia culpa. Jung decía que toda emoción intensa contiene una verdad psíquica que necesita ser acogida. Si algo te molestó, si te hirió, eso tiene un sentido. No es una exageración. Es un contenido que pide atención. Y cuando alguien invalida eso con una frase como esta, lo que está diciendo es, tus emociones me incomodan, prefiero que dudes de ellas. El peligro aquí es que mientras más veces se repite esa invalidación, más la mujer empieza a dudar de sí misma. Comienza a preguntarse si de verdad está siendo dramática, si está pidiendo demasiado, si está arruinándolo todo. Y ese es el terreno donde el gaslighting se instala con fuerza, la erosión silenciosa de la confianza en una misma. ¿Qué revela esta frase sobre quien la dice? Revela miedo. Miedo de ser visto en su verdad. Miedo de perder el control. Miedo de tener que lidiar con la profundidad de las emociones del otro. Revela una dificultad crónica de empatía, un tipo de narcisismo emocional que transforma todo en una amenaza a su propio confort. Y si permaneces en este tipo de dinámica, poco a poco vas moldeando tu lenguaje, tus gestos, tus silencios para evitar el conflicto, pero sin darte cuenta, dejas de existir dentro de la relación. Por eso, reconocer esta frase como una alerta es un acto de autocuidado. Jung decía que el alma habla a través del síntoma, y este tipo de discurso es, sí, un síntoma. Una señal de que algo está desequilibrado y que si no se revisa, se convertirá en enfermedad en la relación o en ti. Entonces, la próxima vez que alguien diga que estás exagerando, míralo a los ojos y pregúntale, con serenidad pero con firmeza. ¿Será que el problema está en la intensidad de lo que siento o en tu dificultad para acogerlo? Porque quien ama no borra al otro. Quien ama, escucha, valida y camina junto. Y cualquier cosa fuera de eso es una carencia disfrazada de relación. Yo soy así, no voy a cambiar. Esta frase, dicha con aire de convicción, parece una simple declaración de identidad, pero bajo la óptica de la psicología junguiana revela mucho más. Una rigidez emocional profunda, una negativa al autoconocimiento y, sobre todo, un miedo paralizante a enfrentar la propia sombra. Cuando un hombre dice esto, lo que realmente está diciendo es,
Prefiero mantenerme en la zona segura que conozco, aunque eso cueste el bienestar del otro y la evolución de la relación. Carl Jung entendía el desarrollo de la personalidad como un proceso continuo que llamó individuación, un camino de integración entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo que creemos ser y todo lo que realmente somos. Para recorrer ese camino es necesario tener el coraje de mirarse, de revisar creencias, de admitir fallas, de dialogar con las propias contradicciones. La frase «no voy a cambiar» interrumpe ese proceso antes incluso de comenzar. Es una trinchera psíquica donde el ego se esconde para no enfrentar las partes no resueltas del alma. Hombres que viven diciendo que son así, muchas veces están atrapados en complejos no elaborados, generalmente formados en la infancia, que se cristalizaron con los años. Se identifican tanto con esos patrones que cualquier intento de cambio es percibido como una amenaza a su identidad. Pero la verdad es que eso no es fortaleza, es inmadurez psicológica. Es como el puera eternus, el arquetipo del eterno adolescente que Jung describió. Alguien que evita el peso de la responsabilidad emocional, que huye del crecimiento porque teme perder el control o enfrentarse con el dolor que lleva en el inconsciente. Además, esa negativa a cambiar revela una sombra reprimida. La sombra, según Jung, está compuesta por todo lo que no aceptamos en nosotros y barrimos debajo de la alfombra psíquica. Y lo curioso es que, cuanto más negamos la sombra, más se manifiesta en nuestros comportamientos automáticos, en nuestras reacciones desproporcionadas, en las palabras duras dichas sin pensar. Cuando alguien dice que no va a cambiar, también está diciendo, no quiero ver lo que hay de malo en mí. Y eso crea un campo de rigidez tan grande que impide cualquier intimidad verdadera. ¿Alguna vez intentaste construir algo profundo con alguien que se niega a cambiar? Es como intentar plantar un árbol en cemento. Te desgastas tratando de regar, abonar, esperar la flor. Pero ahí no hay espacio para el crecimiento. Relaciones así no evolucionan, porque una de las partes ya decidió, inconscientemente, que permanecerá en el mismo lugar sin importar las consecuencias. Jung decía que todo lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Un hombre que se niega a cambiar está condenado a repetir, sin darse cuenta, los mismos errores, los mismos conflictos, las mismas huidas. Y lo peor, tiende a culpar a los demás por eso, al punto de proyectar sus limitaciones en la pareja, haciéndole creer que el problema es ella, que espera demasiado o exige demasiado. El camino del autoconocimiento no exige perfección, sino disposición. Y cuando alguien declara que no va a cambiar, está diciendo que no está dispuesto ni siquiera a intentarlo. Eso debería ser suficiente para que entiendas que esa relación tiene un techo muy bajo, que ahí no hay un compañero de viaje, sino un espectador pasivo de su propia estancación emocional. Por eso, presta atención a esta frase. Parece pequeña, pero carga el peso de toda una vida que no quiere ser vista. Y tú mereces estar al lado de alguien que, incluso con miedos y heridas, tenga el coraje de transformarse. Al fin y al cabo, como decía Jung, aquello a lo que resistimos persiste, pero aquello que miramos con conciencia se transforma. Todas mis ex estaban locas. Esta frase, que muchos hombres dicen con una sonrisa en el rostro, como si fuera una anécdota o una simple constatación, carga un contenido psíquico extremadamente denso. En la psicología junguiana, es un espejo de la proyección inconsciente, de la negativa a asumir la autorresponsabilidad y, sobre todo, de la dificultad para integrar la sombra. Cuando un hombre dice esto, lo que está revelando, aunque no lo note, es que sigue atrapado en patrones afectivos que él mismo no comprende, pero insiste en repetir. Jung nos enseñó que aquello que no aceptamos en nosotros mismos, tendemos a proyectarlo en el otro. Es decir, todo lo que este hombre no logra ver en su propia personalidad, agresividad, inestabilidad, dependencia, descontrol emocional, lo arroja sobre la figura de sus exparejas. Ellas son locas, inestables, problemáticas, y él, por supuesto,
permanece inocente en la historia. Eso crea una narrativa donde siempre es la víctima de malas decisiones, nunca el protagonista de sus propios conflictos. El problema es que esta frase, aparentemente banal, denuncia un patrón. Cuando todas las ex son locas, lo que se revela es una dinámica inconsciente en la que ese hombre busca, sin saberlo, relaciones intensas, caóticas, pasionales. No por casualidad. Relaciones que activan en él contenidos emocionales, no elaborados. Y en vez de mirar hacia eso, prefiere enfocarse en criticar el comportamiento ajeno. Este es el típico mecanismo de defensa del ego: culpar al otro para no tener que enfrentar los propios vacíos internos. Este tipo de discurso también revela una profunda desconexión con el proceso de individuación, que Jung señalaba como esencial para la madurez emocional. El hombre que repite esta frase está detenido en el tiempo psicológico, fijado en un estado arquetípico inmaduro como el puer aeternus, el joven que se niega a crecer, que desea el placer del vínculo sin los dolores del autoconocimiento. En vez de preguntarse qué le dijeron esas relaciones sobre sí mismo, qué permitió, qué provocó, prefiere catalogar a todas las mujeres como locas y seguir adelante, sin transformarse. Más que inmadurez, esta postura es peligrosa, porque al negar su papel en las relaciones pasadas, ese hombre inevitablemente repetirá los mismos patrones con la próxima mujer. Y si tú estás ahora en esa posición, escuchando esas historias, pensando que contigo será diferente, es hora de parar. Nadie sale ilesa de una relación con alguien que no enfrenta su propia sombra. La tendencia es que, tarde o temprano, te conviertas en la próxima ex loca en su discurso, porque el guión siempre es el mismo, y él no quiere reescribir nada. La frase «todas mis ex estaban locas» es, por tanto, una señal de alerta. Es el inconsciente hablando alto, a través del lenguaje, para decir que esa persona no quiere verse, no quiere revisarse, y, en consecuencia, no está lista para construir un vínculo real, donde haya escucha, vulnerabilidad y transformación. Jung decía que la proyección es una de las causas más sutiles de sufrimiento en las relaciones, precisamente porque hace que veamos en el otro lo que no aceptamos en nosotros. Por tanto, al oír esta frase, no te engañes pensando que tú serás la excepción. Nadie es excepción cuando el otro no está dispuesto a cambiar. La pregunta que debes hacerte es: ¿estoy dispuesta a pagar el precio de convertirme en el próximo espejo de su sombra? Porque una cosa es segura: mientras él siga creyendo que el problema siempre fue el otro, seguirá huyendo de sí mismo y arrastrando a quien esté a su lado en esa fuga. Eres afortunada de estar conmigo. A primera vista, esta frase puede sonar como una broma, una expresión de exceso de autoconfianza, algo que incluso podría interpretarse con humor, dependiendo del tono. Pero cuando surge repetidamente, o viene cargada de cierto aire de superioridad, estamos ante algo mucho más serio. Desde la perspectiva de la psicología junguiana, esta frase es un reflejo claro de un ego inflado, alimentado por un complejo de superioridad, frecuentemente asociado al narcisismo inconsciente. Y lo más peligroso, este tipo de discurso suele ser la base de relaciones profundamente desequilibradas. Jung nos advertía sobre los peligros del ego desconectado del self, es decir, de la totalidad de la psique. Un ego que se coloca como centro absoluto de la existencia, creyendo que todo gira a su alrededor, está inevitablemente condenado al colapso. Pero antes de que eso ocurra, genera sufrimiento en las relaciones. Un hombre que se considera un premio, que debe ser conquistado, que te hace sentir agradecida por haber sido elegida, en realidad está intentando mantenerte en una posición de inferioridad emocional. No busca reciprocidad, busca admiración. Y el amor, en este contexto, deja de ser intercambio para convertirse en pedestal. Cuando alguien dice que eres afortunada por estar con él, lo que está haciendo es manipulación emocional sutil. Está plantando una idea, que quizás tú no mereces tanto, y que por eso deberías esforzarte más para conservar lo que se te ha dado. Eso mina tu autoestima con el tiempo,
porque comienzas a medir tu valor en función de su validación. Y, si un día cuestionas, te impones o simplemente te alejas, él rápidamente activa el discurso. Muchas mujeres darían todo por estar en tu lugar. ¿El objetivo? Hacerte dudar de ti misma y aferrarte aún más a la relación, incluso cuando ya no te nutre. Este patrón revela la actuación de un arquetipo inflado del héroe, aquel que se ve como salvador, como figura destacada, como quien mejora la vida de su pareja, solo con estar presente. Jung decía que el peligro del arquetipo del héroe es justamente cuando no se somete al proceso de individuación, cuando no desciende a sus propios infiernos internos para humanizarse. Un hombre así tiende a quedarse atrapado en una burbuja de grandeza, incapaz de ver la complejidad del otro. Para él, las relaciones son instrumentos para inflar aún más su propio valor. Ahora imagina el impacto de eso en una mujer que busca verdadera intimidad, compañerismo emocional, crecimiento mutuo. En lugar de caminar al lado, es colocada detrás, como si siempre estuviera en deuda. Y eso va corroyendo, poco a poco, el sentido de merecimiento. La mujer comienza a esforzarse demasiado, a callar para evitar conflictos, a aceptar migajas como si fueran banquetes, todo para no perder ese premio que un día le fue prometido. Jung enfatizaba la importancia del equilibrio entre los opuestos. Las relaciones saludables exigen que ambos reconozcan su humanidad, con fortalezas y vulnerabilidades. No existe superioridad en el amor, existe encuentro. Y cualquier discurso que coloque a uno por encima del otro está contaminado por un complejo. Y todo complejo, cuando no es iluminado por la consciencia, gobierna nuestra vida como un destino invisible. Por lo tanto, al escuchar esa frase, pregúntate, ¿me están viendo como un ser completo o solo como una extensión de su ego? ¿Estoy en una relación donde mi valor es celebrado o donde necesito constantemente demostrar que merezco estar ahí? Estas preguntas no son para alejarte del otro, sino para acercarte a ti misma, porque nadie es afortunada por estar con alguien. Una relación verdadera nace del reconocimiento mutuo, no de la jerarquía emocional. Y si él insiste en ese discurso, tal vez sea hora de que te des cuenta de que, en realidad, él fue quien tuvo la suerte de cruzarse contigo. La diferencia es que tú no necesitas decirlo en voz alta, porque quien sabe su valor no necesita demostrar nada a nadie. La mujer debe saber cuál es su lugar. Esta frase, dicha con autoridad o incluso con un tono de falsa tradición, es una de las expresiones más crueles del arquetipo del patriarca sombrío. Una fuerza psíquica arcaica que se manifiesta cuando lo masculino pierde su nobleza y se transforma en dominio, control y represión. Carl Jung nos mostró que todo arquetipo tiene su cara luminosa y su cara sombría. Y en el caso del arquetipo patriarcal, su luz está en la protección, en la estructura, en la orientación justa. Pero cuando ese arquetipo se corrompe, se transforma en tiranía. Y de eso estamos hablando aquí. Cuando un hombre dice que la mujer debe saber cuál es su lugar, no está simplemente emitiendo una opinión sobre roles sociales. Está revelando una estructura psíquica basada en el miedo al femenino libre. Esa frase nace de un intento de contener, controlar y reducir la potencia del femenino a algo domesticable, predecible, sumiso. Es una forma inconsciente de intentar reprimir no solo a la mujer que tiene delante, sino a su propia ánima, el principio femenino interno descrito por Jung, que todos los hombres llevan dentro. Reprimir a la mujer afuera es muchas veces un intento de reprimir aquello con lo que no puede lidiar dentro de sí, su sensibilidad, su vulnerabilidad, su intuición. Este tipo de discurso revela un desequilibrio de poder profundamente arraigado. Crea una dinámica donde el hombre se coloca como el centro de la relación, el que define lo que está bien y lo que está mal, lo que se permite y lo que es demasiado. La mujer, en ese escenario, no es compañera, es subordinada. Y lo
Más perverso es que en muchos casos este tipo de discurso viene camuflado como tradición, valores, orden, pero lo que realmente busca es control. Es silenciar cualquier manifestación de autonomía que amenace el frágil castillo de poder que ese hombre construyó alrededor de su ego. Jung advertía sobre los peligros de estructuras psíquicas que se cristalizan y se convierten en tiranos interiores. Cuando lo masculino se desconecta de lo femenino, cuando pierde el contacto con el eros, el principio del vínculo, del sentimiento, se vuelve frío, autoritario, inflexible. Y la frase, la mujer debe saber cuál es su lugar, es la voz de ese masculino herido que ya no puede amar, solo poseer. Es la voz de un complejo de superioridad que esconde, detrás de la arrogancia, un enorme miedo a ser desafiado, a ser igualado, a perder el poder. Si ya escuchaste esta frase, o alguna variante disfrazada como «una mujer que se respeta no hace eso», o «te estás pasando de la raya», debes saber que estás ante un campo simbólico peligroso. Relaciones construidas bajo este tipo de mentalidad no son vínculos, son jaulas, y con el tiempo, la mujer se va sintiendo más pequeña, desconectada de sí misma, como si existiera solo dentro de la definición que el otro permite. Esto genera un proceso de desubjetivación, es decir, deja de ser sujeto de su propia historia para convertirse en secundaria en el guión de un hombre que teme la igualdad. La cura, como diría Jung, comienza por la conciencia. Identificar ese patrón, reconocer la fuerza sombría detrás de esa frase, es el primer paso para salir del encantamiento. Porque sí, muchas veces este tipo de hombre puede ser encantador al principio, seguro, decidido, protector, pero con el tiempo, ese encanto se revela como una prisión. Y lo que parecía amor, era solo dominio disfrazado. Tú mereces estar en una relación donde tu lugar no sea impuesto. Sea construido entre los dos, con respeto, libertad y amor verdadero. Porque, en el fondo, toda mujer sabe cuál es su lugar, y nunca ha sido debajo de nadie. Es al lado, en igualdad, con alguien que tenga suficiente madurez como para no necesitar rebajarte para sentirse completo. Ahora dime, ¿has escuchado frases así? ¿Cómo te afectaron? Comparte tu experiencia en los comentarios. Eso puede ayudar a otras mujeres a reconocer estas señales y liberarse también, porque aquí nadie camina sola. Estas frases que exploramos hasta aquí, estás exagerando. Yo soy así, no voy a cambiar. Todas mis ex estaban locas. Eres afortunada de estar conmigo. La mujer debe saber cuál es su lugar. No son solo comentarios incómodos u opiniones desafortunadas. Son, en realidad, claras señales de alerta sobre estructuras psíquicas desequilibradas, profundamente arraigadas en el inconsciente. Y Carl Jung nos ofrece una clave poderosa para entender por qué estas expresiones deben tomarse en serio. Porque cada una de ellas revela una ruptura entre el ego y la totalidad de la psique, un alejamiento del proceso de individuación y una negación de los aspectos más fundamentales del alma humana. Empecemos por la sombra. Jung definía la sombra como todo aquello que una persona no acepta en sí misma. Emociones, impulsos, deseos, recuerdos, y que, por lo tanto, se empuja hacia el inconsciente. Pero lo reprimido no desaparece. Vuelve a la superficie de forma distorsionada, a través de comportamientos, reacciones impulsivas, agresividad pasiva y palabras. Frases como «estás exagerando» o «todas mis ex estaban locas» son intentos inconscientes de mantener la sombra a distancia. Al descalificar la experiencia del otro, el hablante intenta mantener intacta su autoimagen, pero eso solo revela cuánto está siendo gobernado por aquello que se niega a ver. La proyección es otro concepto esencial para entender por qué estas frases son peligrosas. Cuando alguien proyecta, transfiere inconscientemente partes de sí mismo, especialmente aquellas que no quiere admitir, a los demás. Así, el hombre que constantemente acusa a sus ex de estar desequilibradas, en realidad está vertiendo en ellas su propia inestabilidad emocional. Y lo que es aún más revelador, él no lo ve. Para él, la culpa siempre es del otro. Eso impide cualquier posibilidad de crecimiento emocional o de vínculo auténtico,
pues está atrapado permanentemente en un ciclo de repetición inconsciente. Tenemos también la persona, el yo social que cada uno de nosotros presenta al mundo. Jung decía que, aunque la persona es necesaria para vivir en sociedad, se convierte en un problema cuando uno se identifica completamente con ella. Frases como, yo soy así, no voy a cambiar, o eres afortunada de estar conmigo, revelan un ego inflado, completamente identificado con una máscara de fuerza, certeza y superioridad. Eso impide la vulnerabilidad, que es esencial para cualquier intimidad verdadera. Y cuando la persona se usa como escudo, no protege, aísla. Estas frases, por tanto, son señales de alerta porque no se dicen por casualidad. Son síntomas de una psique que resiste el autoconocimiento, que huye de la responsabilidad emocional, que proyecta sus heridas en quien tiene más cerca. Y tú, al escuchar estas palabras, no estás lidiando solo con una opinión incómoda. Estás ante un patrón arquetípico que tiende a repetirse, a consumirte y a alejarte de ti misma. Jung decía que lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontramos como destino. Y cada una de estas frases es, en realidad, una invitación, no para adaptarte al otro, sino para reconocer con lucidez los peligros de entregarte a una relación donde la conciencia no está presente. Porque amar no es soportar. Amar es ver. Y a veces, el acto más amoroso que puedes tener contigo misma es salir de la ilusión, reconocer la señal de alerta y elegirte antes de que sea tarde. Antes de revelarte cómo identificar estos patrones desde el principio y proteger tu salud emocional, quiero escucharte. ¿Cuál de estas frases has escuchado? ¿Cuál te marcó más? Identificar patrones tóxicos al inicio de una relación no es solo una señal de madurez. Es una forma profunda de proteger el alma. En la psicología junguiana, lo que más nos atrae inconscientemente es, muchas veces, aquello que refleja algo no resuelto dentro de nosotros. Por eso, desarrollar discernimiento no es solo una cuestión de elegir mejor, sino de conocerse a sí misma en profundidad. Reconocer tus propios complejos, tus proyecciones, tus heridas. Eso es lo que te da ojos para ver más allá del encanto, de la química o de las promesas vacías. Y es así como comienzas a protegerte de vínculos que, tarde o temprano, se revelan como laberintos emocionales. El primer paso es observar con atención, no con expectativa. Cuando estamos carentes, con sed de conexión, tendemos a interpretar palabras y gestos del otro con el filtro del deseo, no de la realidad. Jung decía que todo encuentro trae una carga de proyección, es decir, no estás viendo al otro como realmente es, sino como tu inconsciente quiere que sea. Por eso, al comenzar una relación, desacelera. Escucha más de lo que hablas. Observa las pequeñas frases, las incoherencias, los comentarios que se escapan cuando él no está intentando impresionarte, porque ahí habita la verdad de su psique. Luego, observa cómo maneja tus emociones. Si en las primeras conversaciones más delicadas ya te dice que estás exagerando o que no tiene paciencia para dramas, eso no es sinceridad, es desprecio emocional disfrazado. Jung nos enseñó que lo que no se acoge al inicio se transforma en crisis después. Un hombre que invalida tu experiencia desde el principio te está mostrando que no sabrá o no querrá sostener vínculos profundos. Cree en eso desde 1900, el inicio, no cuando ya estés emocionalmente involucrada. Otro punto esencial es cómo habla sobre su pasado. Alguien que se refiere a todas sus ex con desprecio, que siempre se posiciona como víctima, está revelando su incapacidad de autorreflexión. No aprendió nada de sus relaciones anteriores, lo que significa que tiende a repetirlas. Y si escuchas frases como «todas estaban locas», ya lo sabes, su sombra está proyectada. La pregunta correcta en ese momento no es ¿será diferente conmigo?, sino ¿estoy dispuesta a ser la próxima? También es fundamental observar cómo reacciona ante los límites. Cuando dices no, cuando te posicionas, cuando expresas incomodidad, él respeta o intenta manipularte. Frases como «la mujer debe saber cuál es su lugar»
o eres afortunada de estar conmigo, ya revelan la estructura de poder que quiere establecer. Y las relaciones basadas en jerarquía emocional son traiciones del alma, porque anulan lo femenino en su potencia, limitan tu expresión y transforman el amor en control. Pero la práctica más profunda viene del interior. Haz el ejercicio constante de reflexionar sobre qué estás buscando en el otro. Muchas veces entramos en relaciones tóxicas no por ingenuidad, sino porque intentamos llenar vacíos no reconocidos. Jung decía que lo que buscamos afuera es, muchas veces, lo que nos falta dentro. Entonces, pregúntate con sinceridad, ¿qué espero que este hombre me brinde? ¿Validación? ¿Seguridad? ¿Sentido? ¿Y cómo puedo empezar a darme eso a mí misma antes de buscarlo en otro? Por último, cultiva el silencio interior y la escucha de la intuición. El alma habla, pero susurra, y para oírla es necesario bajar el volumen del ego, del miedo a la soledad, de la prisa por conectar. ¿Cuántas veces sentiste que algo no estaba bien, pero preferiste ignorarlo? Jung nos enseñó que ignorar una corazonada es como cerrar los ojos a un sueño. El mensaje se pierde, pero el conflicto permanece. Honra esa sabiduría que vive en ti. No se equivoca. Proteger tu salud emocional no es cerrarte al amor, es abrirte a él con conciencia. Es entrar completa, sin fantasías, con los pies en la tierra y el corazón atento. Porque cuando reconoces los patrones, entiendes los símbolos y acoges tu propia sombra, dejas de atraer el dolor como maestra y comienzas a vivir el amor como realmente debe ser. Un camino de despertar, de presencia y de crecimiento mutuo. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas actitudes identificaste al comienzo de una relación pero decidiste ignorar? ¿Y qué habría sido diferente si hubieras confiado en tu sentir? Comparte tu historia con nosotras. Puede ser la clave que otra mujer necesita para despertar. La esperanza es una fuerza hermosa. Nos mueve, nos hace creer, nos da coraje para seguir cuando todo parece incierto. Pero aplicada a las relaciones de forma ciega, se convierte en un veneno sutil, especialmente cuando la esperanza se transforma en la fantasía de que él va a cambiar. Ese es uno de los mayores peligros para la salud emocional de una mujer que entra en una relación con señales claras de toxicidad desde el inicio. Carl Jung ya nos advertía, aquello que nos atrae inconscientemente, si no se reconoce, con claridad tiende a dominarnos, y cuando esa atracción viene acompañada de la promesa de un cambio futuro, lo que tenemos es una trampa del alma. ¿Alguna vez estuviste con alguien que decía, sé que tengo que mejorar? Te prometo que será diferente. Dame una oportunidad más. Y tú, emocionalmente involucrada, decidías esperar. Creías que con amor, paciencia y dedicación podrías tocar su corazón de un modo que nadie más había logrado. Es en ese preciso momento donde nace la ilusión del cambio prometido. Un juego psicológico, donde la promesa del otro se mezcla con el deseo profundo de ser necesaria, de ser la excepción, de ser aquella que va a curar o salvar a alguien que claramente no está listo para un cambio real. Jung nos mostraba que todo patrón repetitivo es un llamado a la consciencia. Si te ves, más de una vez, invirtiendo tiempo y energía en hombres que necesitan ser arreglados, tal vez estés actuando desde un arquetipo interno muy poderoso. La salvadora. Esta figura no es solo simbólica, representa un complejo emocional activo, que suele tener raíces en experiencias de infancia, especialmente en relaciones donde el amor era condicionado. Es decir, para ser vista, amada o valorada, aprendiste que necesitabas ser útil, ayudar, cuidar al otro, incluso a costa de ti misma. La salvadora vive con el sentimiento inconsciente de que si logra curar al otro, finalmente será amada de verdad. Y eso la lleva a conectarse precisamente con hombres que no tienen interés genuino en cambiar, pero que saben, a nivel instintivo, cómo alimentar esa expectativa. Ellos ofrecen migajas de evolución, pequeñas muestras de cambio seguidas de recaídas. Eso genera una oscilación emocional que se vuelve adictiva,
porque vives entre la frustración y la esperanza, entre el dolor y la euforia del ahora sí. Y no es así. Jung decía que lo que resistimos persiste. Y cuando un hombre presenta patrones tóxicos desde el inicio, control, desvalorización, victimismo, rigidez, narcisismo, y aún así dice que está intentando cambiar, es necesario mirar lo que hace, no lo que dice. La verdadera transformación exige enfrentar la sombra, desconstruir defensas psíquicas y mucho trabajo interno. Y ese proceso rara vez es posible sin disposición consciente. Esperar que él cambie porque está contigo es, en la práctica, un desvío. Te colocas como agente del cambio de algo que solo él puede transformar. Y ese desvío cobra un precio alto. La consecuencia más dolorosa es el autoabandono. Poco a poco, comienzas a moldearte a sus necesidades, a justificar comportamientos inaceptables, a normalizar abusos emocionales. Todo en nombre de un futuro idealizado que nunca llega. El tiempo pasa, el dolor se acumula y te encuentras agotada, perdida, muchas veces hecha pedazos, intentando entender en qué momento te perdiste de ti misma. La dura verdad es que nadie cambia porque otro quiera. El cambio solo ocurre cuando hay un impulso interno auténtico, cuando el dolor de seguir igual se vuelve mayor que el miedo a transformarse. Mientras eso no suceda, toda esperanza es ilusión. Y la espera, un camino de sufrimiento. Tú no estás aquí para arreglar a nadie. Estás aquí para vivir relaciones donde haya intercambio, presencia, madurez. Relaciones donde el amor no sea una vaga promesa de un futuro idealizado, sino una práctica real, hoy, ahora, con alguien que ya ha elegido recorrer el camino del autoconocimiento. Entonces, si te reconoces en este patrón, abrázate, no con culpa, sino con compasión. Reconoce el impulso de la salvadora dentro de ti. Agradécele por haberte protegido hasta ahora. Pero dile con firmeza que ahora eliges salir de ese papel. Porque tú no naciste para ser terapeuta emocional de nadie. Naciste para amar y ser amada de forma íntegra, recíproca, consciente. ¿Alguna vez estuviste atrapada en esa espera? ¿Creíste que podrías cambiar a alguien? ¿Qué le dirías hoy a esa versión de ti misma que aún lo creía? ¿Alguna vez te preguntaste por qué ciertas frases te duelen más que otras? ¿Por qué, entre tantos gestos y palabras, algunas te atraviesan como cuchillas, despertando reacciones intensas, confusión, tristeza o incluso vergüenza? Jung decía que las relaciones son espejos, no simples escenarios de convivencia. Reflejan lo que hay dentro de nosotros, especialmente aquello que aún no comprendemos, no sanamos, no integramos. Y cuando te encuentras con frases como «estás exagerando», «todas mis ex estaban locas» o «eres afortunada de estar conmigo», estás, en realidad, frente a profundas invitaciones al autoconocimiento. Incomodidades que contienen llaves. La psique no atrae por casualidad. Según la visión junguiana, toda persona que aparece en nuestra vida viene a activar algo dormido. Cuando te involucras repetidamente con parejas que te hacen dudar de ti misma, que silencian o minimizan tus emociones, puede que ahí se refleje una herida antigua, quizás de la infancia, quizás heredada del entorno familiar, donde sentir era peligroso, donde aprendiste a contenerte para ser aceptada. En estos casos, la frase «estás exagerando» no es solo una agresión del otro, es el eco de una voz interna que tú misma aprendiste a repetir, que dice que sentir es demasiado, que expresarte es inconveniente, que ocupar espacio es arriesgado, cuando atraes a alguien que se niega a cambiar, que te dice con orgullo «yo soy así». Quizás estés reviviendo una experiencia emocional con figuras que te enseñaron que el amor requiere paciencia infinita, tolerancia al abandono, y que, para ser amada, hay que esperar a que el otro algún día se convierta en alguien mejor. Pero ese espejo, aunque doloroso, tiene un propósito: mostrarte que ya no necesitas repetir ese ciclo. Que el amor no debe conquistarse con esfuerzo,
florece en el terreno fértil de la madurez mutua. Y si te sentiste disminuida por alguien que se cree superior, que afirma que deberías sentirte afortunada de estar con él, ese espejo quizás refleja una parte tuya que aún duda de su propio valor, que cree, incluso inconscientemente, que debe agradecer cualquier afecto recibido, aunque venga mezclado con desprecio. Jung nos enseñaba que no somos víctimas pasivas de la vida, sino co-creadores de nuestras experiencias, y eso incluye las relaciones. Reconocer lo que aún buscamos afuera, compulsivamente, es el inicio de la liberación. Lo mismo aplica para frases autoritarias como «La mujer debe saber cuál es su lugar». Cuando sientes el impacto de esa frase, quizás estás ante un espejo que refleja cuántas veces tú misma te colocaste en segundo plano, cuántas veces aceptaste el control. ¿En silencio? ¿Cuántas veces retrocediste por miedo a perder la aceptación del otro? Y ese dolor, por más cruel que parezca, es la chispa del despertar, porque el alma habla a través del malestar, y cada vez que una frase te hiere, hay una historia que necesita ser vista, acogida y resignificada. La belleza de las enseñanzas de Jung está precisamente en eso. Él no nos invita a juzgar a los demás, sino a mirar dentro de nosotros con honestidad. La frase que más te irrita, que más te hiere, que más te atrapa, es justamente la que contiene la llave de tu liberación. Porque el otro, al expresar esas palabras, te está ofreciendo sin saberlo un espejo de lo que necesitas integrar: autoestima, límites, coraje, presencia, discernimiento. Eso no significa que seas culpable por atraer personas tóxicas, significa que tu alma está pidiendo sanación, y las relaciones son los escenarios donde esa sanación se vuelve posible. Cuando entiendes esto, dejas de repetir el patrón y comienzas a crear. Dejas de preguntarte, ¿por qué siempre me pasa esto? Y comienzas a preguntarte, ¿qué me está mostrando esto sobre mí? Desde ahí nace el poder de salir de la repetición, de elegir con claridad, de mirar esos espejos, no con rabia o dolor, sino con gratitud por haber revelado lo que no veías. Y con eso llega lo más importante: la posibilidad real de amar y ser amada de forma consciente, madura e íntegra. Respetar tus propios límites es uno de los actos más profundos de amor propio que puedes practicar. Pero cuando estamos emocionalmente involucradas, especialmente con alguien que activa heridas antiguas, esa tarea se vuelve desafiante. Y ahí entra un mecanismo peligroso y silencioso: el autoengaño. Jung decía que el mayor obstáculo para la sanación no es el trauma en sí, sino el sistema psíquico de defensas que creamos para no enfrentarlo. Y en las relaciones, esas defensas se manifiestan como justificaciones, racionalizaciones y negaciones, formas sofisticadas de mantenerte atada a vínculos que te lastiman. Los abusos sutiles son los más difíciles de identificar, justamente porque no vienen con gritos o golpes. Vienen en forma de bromas ácidas disfrazadas de humor, comentarios que menosprecian tu inteligencia o tu apariencia, pero se dicen en broma. Vienen como críticas frecuentes, control disfrazado de cuidado, desvalorización sistemática de tus emociones. Y entonces empiezas a pensar, pero no lo hace con mala intención. Tuvo una infancia difícil. Solo es una persona cerrada. Quizás yo soy demasiado sensible. Ese es el inicio de la distorsión interna. El dolor emocional es real, pero tu mente comienza a construir una narrativa que lo vuelve aceptable. Eso es el autoengaño. Jung veía al ego como un centro frágil que constantemente intenta protegerse del dolor psíquico. Y para eso, muchas veces se miente a sí mismo. En el contexto de una relación, eso significa aferrarse a los buenos momentos para justificar los malos. Idealizar la promesa de que va a mejorar para soportar lo que duele hoy. Racionalizar gestos abusivos como exceso de amor o celos normales. Pero poco a poco te vas desconectando de ti. Ignoras el malestar corporal, silencias la intuición, anulas tus propias señales internas. ¿Y sabes cuál es el peligro? Cuanto más ignoras esas señales,
más tolerante al abuso te vuelves. Tu límite se mueve. Lo que antes era inaceptable, ahora lo ves como parte de la relación. Y comienzas a adaptarte al dolor como si fuera normal. Jung llamaba a eso alienación del alma. Cuando te alejas tanto de tu esencia que ya no sabes quién eres, qué quieres o qué mereces. Pero hay una salida, y comienza con un gesto de valentía. Dejar de racionalizar lo que duele. Dejar de intentar comprender al otro mientras te pierdes a ti misma. Mirar la relación con ojos honestos, aunque duela. Aunque rompa la fantasía de que con el tiempo todo se acomoda. La verdad es que el tiempo no cura lo que se niega. Solo profundiza lo que no se ha enfrentado. Respetar tus límites significa decir no a lo que te falta al respeto, incluso cuando eso amenace la continuidad de la relación. Significa aceptar que hay situaciones donde amar a alguien no es suficiente, porque el amor no puede existir donde tu yo está siendo borrado. Jung decía que la verdadera transformación comienza cuando decidimos dejar de negociar con aquello que hiere al alma. Cuando elegimos con firmeza ponernos como prioridad no por egoísmo, sino por integridad. Y sí, salir de una relación así puede ser difícil. Puede venir acompañada de culpa, miedo, soledad. Pero también trae libertad, claridad, la oportunidad real de reencontrarte contigo misma, de reconstruirte desde una nueva posición interna, donde ya no te moldeas al deseo del otro, sino que construyes vínculos desde la verdad de quién eres. Entonces, si sientes que has estado racionalizando demasiado, si notas que has cruzado tus propios límites para mantener a alguien cerca, respira profundo ahora y pregúntate, si le pasara a una amiga, ¿qué le diría yo? Porque muchas veces es más fácil ver el abuso en el otro que en nosotras mismas. Pero es en el momento en que ves y eliges no tolerar más, cuando comienzas a escribir una nueva historia, una donde el amor propio no es negociable. Y te pregunto, ¿qué límite tuyo fue cruzado y dejaste pasar? ¿Qué racionalizaste para no verlo? A veces, nombrar es el primer paso para transformar. Y tu voz puede ser exactamente el despertar que otra mujer necesita. Llegando al final de este recorrido, es posible que sientas una mezcla de emociones. Tal vez partes de ti estén despertando. Tal vez viejas heridas hayan sido tocadas. Y eso es bueno. Es necesario. Porque el despertar no llega en el confort. Llega en el enfrentamiento. Cuando te permites mirar las relaciones que viviste, las palabras que escuchaste, los límites que cruzaste, comienzas por fin a recordar quién eres. Elegirte a ti misma no es un acto de egoísmo, es un acto de valentía. Es decir, ya no me abandono más. Es reconocer que el amor propio no es un concepto bonito de redes sociales. Es una práctica diaria, silenciosa, firme. Es cuando decides que no vas a aceptar más migajas emocionales, que no serás más terapeuta de hombres que se niegan a crecer, que no vas a quedarte callada ante palabras que hieren, aunque vengan con una sonrisa en el rostro. Carl Jung nos enseñó que todo lo que no llevamos a la conciencia se convierte en destino. Y tal vez, hasta hoy, hayas vivido relaciones como repeticiones inconscientes. Pero ahora, con todo lo que has escuchado aquí, ya sabes, puedes interrumpir el ciclo. Puedes elegir diferente. Puedes salir del rol de salvadora, de la fantasía del cambio prometido, de la espera sin fin, y volver a ti, completa, libre. Así que mi invitación es directa. Elígete a ti misma, hoy, ahora, no mañana, no cuando él cambie, no cuando todo tenga sentido. Ahora. Porque lo único que depende solo de ti es la decisión de volver a casa. Y esa casa eres tú. Si este video tuvo sentido para ti, si tocó algo dentro de ti, dale like ahora. Eso ayuda a difundir este mensaje a otras mujeres que también están en este proceso de despertar. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí no hablamos de relaciones superficiales, aquí buceamos en el alma. Y comenta aquí abajo,
¿Cuál fue el momento más impactante para ti? ¿Cuál de estas frases ya escuchaste? ¿Y qué te enseñó sobre ti misma? Tu historia importa, y puede ser exactamente la luz que otra mujer necesita para salir de la oscuridad. Y si este contenido realmente te tocó, compártelo con una amiga. No te lo guardes solo para ti. Sanar juntas es mucho mejor. Elegirte a ti misma es el inicio de todo. Y ahora es tu turno.